Ahora voy con lo de la imposición. Le escribo el nombre Simen, el apellido. A ver, Johnny, ¿fue una imposición? ¿Por qué fue una imposición? ¿Quién lo impuso? O sea, se nos impone socialmente, pero no hay un sujeto que lo haya impuesto, que lo haya pergeñado. O sea, el idioma, como se llama, no lo inventó nadie. O sea, es un desarrollo histórico. O sea, se fue dando, se fue desarrollando. Nadie lo planeó. Obviamente, cuando... ahí voy con las preguntas. Obviamente, cuando uno encuentra que una civilización choca contra otra civilización, ahí sí me puedes decir, mira, los españoles impusieron acá el idioma castellano, ¿no? O sea, sí. Pero si uno va más atrás todavía, ¿no? Digamos, es difícil encontrar el creador del idioma castellano porque no hubo creador del idioma castellano. Lo de las teorías colectivistas me piden que lo repita, ¿no? Las teorías colectivistas sostienen que hay estructuras sociales que son preexistentes a los individuos. Y esas estructuras de alguna forma tienen la debilidad al momento de llevarse al extremo de parecer que son exteriores a nosotros, que da la impresión de que son cosas, ¿no? Como si fuera un edificio, ¿no? Y lo social no es un edificio, ¿no? No tiene esa consistencia, o sea, pero sí son, digamos, imposibles de evitar para nosotros. O sea, imposible de no tener en cuenta si uno quiere tener éxito, ¿no? Eh, digamos, entonces, estas estructuras son producto de la historia, como el idioma es producto de la historia, ¿no? Se podía haber impuesto el castellano, pero en los avatares se podía haber impuesto, no sé, el catalán, o se podía haber impuesto el portugués, o el gallego, o el inglés. Vaya a saber, si ganaban si los ingleses se asentaban en Buenos Aires, y lo muy probable, esto es contrafáctico, no se puede saber, pero es muy probable que actualmente habláramos inglés en esta parte del mundo. Es muy probable que no estuviéramos nosotros, ¿no? O sea, no seríamos nosotros los que estuvieran acá. Digamos, pero bueno, Alma, lo acabo de leer, sí. Pero bueno, después están los, ¿cómo se llama? Las teorías individualistas. Las teorías individualistas también sostienen que hay un orden, es decir, que hay ciertos patrones sociales que uno, digamos, uno debe seguir, ¿no? Si queda alguna duda, ¿no? Lo que podemos hacer es reverlo en la próxima clase, ¿no? O sea, lo de la estructura es fácil, ustedes imagínense el idioma. No lo eligieron. O sea, no eligieron hablar en castellano. No lo eligieron. Ese ejemplo es clarísimo. O sea, es un ejemplo casi irrebatible, porque ¿dónde se puede, digamos, dónde se le puede entrar ese ejemplo? ¿En qué momento en la historia uno eligió por algún contrato hablar un idioma? El idioma se nos impone, ¿no? Nos precede, como dice Julieta, ¿no? Y de alguna forma da la impresión de que lo social fuera externo a nosotros, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver, lo vamos a ver con Norbert Elias, ¿no? Bueno, el dinero, también, como dice Ingrid, o sea, el dinero, o sea, uno lo puede amar, uno lo puede odiar, pero el dinero se nos impone, en esta sociedad se nos impone, o sea, lo que nosotros pensemos básicamente no afecta al asunto, ¿no? O sea, digamos, es algo que que se nos impone, por lo tanto, eh, el dinero,
no procede de una valoración subjetiva como algunos piensan, ¿no? Como algunas teorías económicas piensan que es una cuestión de valoración subjetiva. Porque esa subjetividad tiene historia. Esa subjetividad fue formada, fue sociabilizada. Entonces hay un momento que precede a esa valorización del dinero, ¿no? Y al funcionamiento de esa subjetividad. Eso no nace de la naturaleza humana, porque no tenemos naturaleza humana. Nace de determinada constitución. Tampoco es un acuerdo social. O sea, existía dinero antes que los estados crearan dinero, existían dinero antes que los reyes o los emperadores o los de antes de ellos acuñaran monedas. O sea, es una necesidad práctica el dinero en una sociedad que produce mercancías. Hay una forma tiene que haber una forma de acelerar el intercambio, ¿no? No, pero usaban algo parecido que era el maíz. O sea, los incas no usaban el oro, pero usaban otro medio para intercambiar. ¿Se entiende? Porque si yo produzco gallinas y ustedes producen cerdos, ¿cómo sabemos cuántas de mis gallinas son un cerdo de ustedes? Entonces, el dinero es como el cartel de cuántas gallinas son, digamos, un cerdo. ¿Se entiende? O sea, y eso acelera el intercambio, acelera las transacciones económicas, las facilita. ¿No? O sea, es una necesidad práctica el dinero. Pero bueno, no estamos en una clase de teoría monetaria, mucho menos, o sea, no. Pero sí uno puede pensar en términos individualistas que los mercados existen, pero que en nuestra acción los mercados pueden ser afectados. Es decir, hay estructuras sociales como un mercado, pero ese mercado es producto de la negociación y de opciones individuales, ¿no? Esa es la idea más ligada al individualismo. De alguna forma lo que nos está presentando es la posibilidad de poder modificar el fundamento de lo social, que el individuo pueda modificar el fundamento de lo social, pueda modificar esas estructuras, ¿no? Y acá aparece Simmel, ¿no? Porque el colectivismo, digamos, tiene virtudes y el individualismo tiene virtudes, pero también tienen defectos, ambas posiciones. El individualismo, si uno lo lleva al extremo, puede darnos la impresión de que lo social es una simple suma de partes. Sumamos individuos y vemos lo social. Conocemos al individuo y conocemos lo social. Y lo social es mucho más que una suma de moléculas o una suma de átomos. Porque así como un cuadro no se puede entender a partir de descomponer las moléculas del color que componen ese cuadro, lo social no se puede comprender a partir de observar a los individuos individualmente, aisladamente, ¿no? O sea, ese sería la mayor debilidad del individualismo. Y la mayor debilidad del colectivismo es que las estructuras parecen exteriores al individuo, ¿no? Parecieran como que tuvieran una vida similar al de una cosa, similar al de un planeta, ¿no? Dan una idea de que las estructuras son ajenas a nosotros. Pero bueno, esto para retomar un poco a Simmel y ahorrarnos tiempo, ¿no? Después hay otra pregunta que habla las tensiones entre libertad y orden y las fortalezas y las debilidades de la teoría colectiva, que esto ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Sigamos con las debilidades y las fortalezas. La teoría individualistas, llegado a un punto, pueden crear la ilusión de que nosotros con nuestra propia voluntad podemos cambiar el mundo, ¿no? Que es una ilusión muy de sentido común. O sea, esforzate, hacer lo que hace, como se llama, todo depende de vos, o sea, depende cómo vos encares el mundo, ¿no? Digamos, es la ilusión de que uno se pueda hacer a sí mismo, ¿no? O sea, y normalmente en estos casos se utilizan, mirá, tal, fulanito de tal lo logró,
Lo que no me dicen es que fulanito lo logró y del otro lado, ¿no? 10.000 millones de personas, 10 millones de personas, pongámosle, no lo lograron. ¿Se entiende? O sea, justamente el que lo logró está probando que hay un montón que no lo pueden lograr. O sea, sería al revés. Pero el sentido común es, no, mirá cómo se esforzó, cómo lo logró, cosa que puede ser cierto, ¿no? Pero uno no puede desconocer el marco en el que está, ¿no? A esto voy a un ejemplo. Hay una leyenda que dicen que Walt Disney vino a la Argentina, ¿no? No sé si es una leyenda de un país bananero que se busca colgar medallas que no le corresponden o qué sé yo, pero está bueno para pensar esto. Dicen que fue a la ciudad de los niños, ustedes saben, cerca de La Plata, ¿no? Y que vio la estructura, alguno tal vez haya ido a la ciudad de los niños, ¿no? Y de ahí sacó la idea de hacer Disney World, igual Disney, ¿no? O sea, a lo que voy es que una buena idea en Argentina es la ciudad de los niños. Esa idea en Estados Unidos es Disney World. ¿Por qué? Porque hay escalas enormes, hay una escala diferente en la acumulación de capital entre ambos países. La riqueza de uno y las posibilidades de otro. O sea, nosotros no somos un país pequeñito, bananero, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Y Estados Unidos era una potencia mundial. Entonces, una buena idea en Estados Unidos funciona de una manera. Una buena idea en Argentina funciona de otra. También ocurrió con Henry Ford, que vendía los autos, ¿cómo se llama? A ver, perdón, que hay varios. O sea, sí, es muy argento y es muy de país bananero. En general, ocurre con muchos países bananeros esto. Y es etnocéntrico. En realidad también los países grandes se creen cosas que no son. O sea, algunas lo son cosas, pero otras también las magnifican. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, piensa que ganó la Segunda Guerra Mundial. La ganó la Unión Soviética, ¿no? Y del otro lado puso mucho más esfuerzo Inglaterra. O sea, ¿se entiende? O sea, sin embargo, vos le preguntás a cualquier norteamericano, ¿y quién echó a los nazis? ¿Quién le ganó a los nazis? Según ellos, ellos. ¿Se entiende? Eso es etnocéntrico. Es propio de cada sociedad, ¿no? Eso, dice Sally, eso explicaría que un individuo es uno y sus circunstancias. Sí, que un individuo nunca es uno solo. Uno consigo mismo. Es uno con los demás. O sea, y entonces ahí va la ilusión que puede llegar ¿cómo se llama? El individualismo. Te hace desconocer lo importante que son las estructuras, ya sea para jugar a favor de la libertad o para jugar en contra de la libertad, ¿no? Entonces, hay sociedades que en ciertos aspectos son más libres que otras, ¿no? Digo, más libres no quiere decir que sean absolutamente libres. Piensen, nadie duda, a esta altura, creo yo, ¿no? Después de toda la lucha que han hecho las mujeres digamos, durante años, que en la sociedad argentina las mujeres están en una posición subordinada, ¿no? Nadie lo puede dudar, creo yo, ¿no? Digamos, supongo que estaremos de acuerdo en esto. Ahora, si uno lo mirara, lo comparara con Suecia, eso efectivamente se podría ver que las argentinas están frente a sus pares suecas más abajo, ¿no? O sea, en peor situación. Pero las argentinas frente a sus pares, no sé, de Arabia Saudita, están mucho mejor, ¿no? Entonces, digamos, hay posibilidades de libertad y también hay restricciones a la libertad, ¿no? Y eso tiene que ver con las estructuras sociales. Entonces, ¿qué busca, digamos, qué se puede plantear que busca el feminismo? Ampliar esos espacios de libertad, ¿no? Por ejemplo, con el tema del aborto, ¿no? Que la mujer sea soberana de su cuerpo y de sus decisiones y que no por un mandato social deba ser madre a la fuerza, ¿no? Que sea madre cuando decida ser madre, ¿se entiende? Y que haya una cierta igualdad entre las mujeres ricas y las mujeres pobres, porque las mujeres ricas sí pueden hacerlo con seguridad y las mujeres pobres se terminan muriendo, ¿se entiende? O sea, no lo pueden hacer. Entonces,
Una sociedad que le da libertad a las mujeres ricas, una libertad bastante chota porque en realidad es ilegal, o sea, debería ser legal, ¿no? O sea, a otras mujeres a la vez las ubica más abajo. Entonces todas estas son cuestiones a trabajar, ¿no? O sea, son cuestiones a complejizar. Nada es ni blanco ni negro, o sea, no existe ni la absoluta libertad claramente, pero tampoco existe un absoluto, digamos, digamos un lugar digamos, de nulidad de esa libertad, ¿no? Eso se transforma, varía, cambia, ¿no? Se modifica. Entonces, esto a veces las teorías individualistas lo pierden de vista y caen en el voluntarismo. Con la voluntad todo se puede. Y ¿saben qué? Con la voluntad no se puede pagarle al chino, con la voluntad, o sea, no se puede hacer un montón de cosas. O sea, claro que para hacer cosas uno necesita voluntad, pero no alcanza con eso, ¿no? O sea, con la voluntad sola ustedes no se van a recibir. Digamos, necesitan poner voluntad. Vamos a hablar mal y pronto, necesitan poner huevo. Claramente necesitan poner huevo, como diríamos acá en Argentina, ¿no? Eso es una imagen gráfica. Pero, ¿no? Además necesitan condiciones materiales, necesitan de otros, o sea, necesitan que las circunstancias estén dadas, o sea, un montón de cosas que ustedes no controlan, que están más allá de ustedes. O sea, esto por un lado, ¿no? Porque esto tiene actualidad, ¿no? La idea de que yo es mi libertad salir, ¿no? Pero si todos hacemos eso, ¿no? De salir, se dispara la pandemia, ¿no? Y se acaba la libertad, o sea, porque nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, o sea, entonces esta cuestión de la libertad, ¿no? Siempre tiene que ser trabajada, ¿no? Digamos, desarmada, armada, vuelta a armar, digamos. La libertad no es un punto de salida. No es que nosotros teníamos la libertad y la perdimos. La libertad es un punto de llegada. Y es un punto de llegada que cada vez se va expandiendo más. O sea, digamos, es algo a lograr en el futuro. No es algo que teníamos en el pasado. O sea, los espacios de libertad se tienen que ampliar cada vez más, ¿no? Y para eso necesitamos riqueza material, una sociedad que te permita ser más libre, ¿no? Con más bienes, o sea, por ejemplo, que en términos de Marx serían valores de uso, ¿no? Y una sociedad, ¿no? Que, digamos, cuestione ciertos tradicionalismos que ya no tienen sentido en esta época, ¿no? O sea, que ya no acompañan de la mejor manera a la época. Y, digamos, las teorías colectivistas tienen esta capacidad de reconocer más fácil que lo social ejerce controles sobre nosotros, ¿no? Pero tiene este defecto de pensar que lo social puede ser hasta algo casi, dar la impresión de que es algo casi físico, ¿no? O sea, esta sociedad me agobia. Y cuando uno dice me agobia, pareciera hace mucho calor, me agobia, digamos, no aguanto más. O sea, se entiende como algo físico, algo ligado al exterior, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que les cuesta a esto pensar que captar que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras tradiciones, ¿no? Son sociabilizadas por nosotros, pero no siempre nosotros estamos en armonía con todo eso. Es decir, hay un elemento en nosotros que en algún momento puede entrar a funcionar de modo, digamos, conflictivo con aquello, ¿no? Con estas cuestiones. O sea, por ejemplo, si hay acá en este curso mujeres que están en el feminismo, claramente sus sentimientos, su pensamiento y sus emociones no corresponden a una sociedad patriarcal o con estructuras patriarcales. ¿Se entiende? Entonces, van a tener que pelearla.
¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no?, se le escapa muchas veces a las visiones colectivistas, ¿no? Subestima, supone siempre que hay un sentido complementario entre el ser individual y el ser social. Y muchas veces el ser individual no coincide con el ser social. Dije primero individual, ya me perdí en este trabalenguas, pero entiendan que no siempre nuestro yo individual, nuestra subjetividad, nuestra manera de percibir, nuestra manera de pensar coincide, ¿no?, con la época, ¿no? Coincide con los mandatos preeminentes en lo social, ¿no? Y en esto está lleno de ejemplos de mujeres que, digamos, de alguna forma estaban adelantadas a su época, ¿no? Y así en todos los campos que buscan ampliar la libertad del ser humano, ¿no? Porque acá hay una cuestión de fondo, ¿no? Nosotros tenemos un serio problema para pensar la libertad, que es pensar que el otro es un límite a mi libertad. O sea, es la famosa frase de la libertad mía termina donde empieza la del otro. Y yo les propongo pensarlo de otra manera, que es, para yo ser libre, necesito que los demás sean libres. O sea, digamos, la libertad no es algo estrictamente individual, ¿no? O sea, sí, pero, digamos, más que un complemento que da la imagen, Sally, digamos, de algo como introducido ad hoc, ¿no? Es, digamos, el espacio de la libertad, ¿no? Supone, y acá empieza a fallar algo en la sociología, que es que no tenemos buenas imágenes para hablar de ciertas cosas, ¿no? Uno podría usar una red, uno podría usar digamos, ciertas cuestiones, ¿no? Digamos, pero digamos, el espacio que uno logra digamos, como libertad, ¿no? Supone de algo mucho más amplio que la esfera puramente individual, ¿no? Supone un espacio, ¿no?, que en realidad, ¿no?, uno debería dejar de observar al otro como un estorbo de su libertad y pensarlo, ¿no?, como parte de nuestra libertad, ¿no? Pero bueno, digamos, es algo para pensarlo más, no es algo que lo vamos a resolver ahora, ¿no?, ni vamos a dar una respuesta definitiva, pero sí, definitivamente, esto sí les puedo decir, la libertad está en el futuro y no en el pasado, ¿no? Como instrumentos que forman el todo en su conjunto. Sí, a ver, ustedes piensan que, perdón que tome el tema de las luchas feministas, ustedes piensan que una mujer en la década del 30, ¿no?, podía ingresar tan fácil a la universidad, ¿no? O sea, ¿podía haber tanta población femenina como hay actualmente? Ustedes tienen más posibilidades de libertad que sus abuelas, sus tatarabuelas, ¿se entiende? Sus bisabuelas. O sea, acá me ponen una mujer no podía nada. Vas a encontrar algún ejemplo que sí pudo, ¿no? Pero en lo que dice Julieta, en la interrelación, las cosas eran mucho más complicadas, ¿no? No alcanzaba meramente con la voluntad. Pero además había todo un sistema de sociabilización que hacía que la voluntad de la mujer no fuera esa. Y que pensara que era producto de su voluntad, ¿no? O sea, había una serie digamos, de ordenamientos y de estructuras y de mandatos que forzaban a la mujer que, digamos, al papel fundamental que era ser madre, ¿no? Y el papel legítimo que se le presentaba en aquel momento a la mujer, ser madre. Piénsenlo en naciones que pensaban a sus vecinos como enemigos. Si las mujeres no son madres, no tenemos soldados. O sea,
esto hay un discurso de Perón muy claro en esto. O sea, la obligación de la mujer argentina es, como se llama, ser madre, porque la nación necesita brazos para trabajar, brazos para cargar fusiles, ¿se entiende? O sea, eh, más machista no se conseguía, pero viniendo de un militar, no les debe sorprender, ¿no? Eh, bueno, sí, yo tengo un amigo, ¿no? Y sí, siempre me horrorizaba cada vez que me invitaba, él hacía sus cumpleaños ahí, siempre me invitó un montón de veces y a mí era horroroso, pero para la gente de ahí era natural, ¿no? O sea, lo del Cuba, ¿no? Si ustedes no saben, es un club que está al lado de Ciudad Universitaria, por lo menos el que conozco, la sede que conozco yo, ¿no? Y es recontra tradicionalista, digamos, lo manejan los hombres, las mujeres no tienen lugar, no sé. Bueno, ahora tal vez cambió, ¿no? Por lo que dice John, por lo que entiendo de Johnny, tal vez haya cambiado. Pero cuando, a principios de los 2000 que yo dejé de ir, todavía era así, ¿no? Eh, eh, y sale y dice, bueno, no todas en la historia fueron Mariquita Sánchez de entonces, impidiendo su compromiso a los 14 años. Bueno, pero son, digamos, son las menos. O sea, son las menos, lo cual no implica que uno no, digamos, no debe desconocer estos ejemplos, ¿no? Efectivamente, y además después la historia, a muchas mujeres que tuvieron papeles importantes en la historia, la sacaron porque la escribían cierta perspectiva que, digamos, no consideraban de valor a la mujer, no consideraban de valor nombrar a la mujer, ¿se entiende? Y así hay un montón de ejemplos. Pero bueno, ¿se entendió hasta acá esto? Hay una cuestión más, ¿no? Que es lo de la libertad y el orden, ¿no? Nosotros en Occidente tenemos algo ligado a esto que estamos hablando, la idea de libre albedrío. ¿Saben qué es el libre albedrío? Es una idea que tiene origen religioso, filosófico probablemente, ¿no? Que supone que nosotros somos agentes no condicionados en nuestro actuar. Es decir, que somos perfectamente responsables de lo que hacemos. ¿Se entiende esto? Supone, ¿no? Digamos, que uno es el protagonista, ¿no? Y el responsable, ¿no? Para bien o para mal, de lo que hace, de lo que ejecuta, ¿no? Y en esto, ¿no? Quisiera recordar una frase de El Diablo en una película muy vieja que se llama El Abogado del Diablo, que, digamos, marca muy bien esta cuestión del libre albedrío. O sea, que nos introduce muy bien lo delicado del libre albedrío. ¿Somos así? ¿Somos agentes sin condiciones? O sea, cuando actuamos, ¿no nos pesan las tradiciones? ¿No nos pesan los sentimientos? ¿No nos pesan los valores? ¿No nos pesan las cuestiones ligadas al medio y al fin? ¿O funcionamos en una especie de éter donde no hay gravedad, nada se corrompe, nada cambia, ¿no? Es para pensarlo. Piensen que no tendría sentido, digamos, la justicia si no pensáramos que los individuos pueden ser responsables al momento de ser juzgados. ¿Me siguen? O sea, si nosotros no pensáramos que un femicida, caso de Barrea, puede ser juzgado, ¿no? Que pudo pensar lo que estaba haciendo, que lo ejecutó, no sé cómo será legalmente exactamente la figura, pero claramente se lo encontró, digamos, responsable y se lo juzgó y se lo mandó a una cárcel común, ¿no? Es porque
asumimos que ese individuo eligió actuar como actuó, que podía haber actuado de otra manera, que podía no haber hecho lo que hizo, que no podía haber, digamos, que podía haber desatado ¿cómo se llama? El desastre que desató y podía no haberlo desatado, ¿no? O sea, se considera a ese individuo como responsable. Eso supone atrás la idea del libre albedrío, ¿no? Y en algún punto sí efectivamente nosotros elegimos, ¿no? Lo que yo quiero decir es que no somos tan agentes tan, digamos, tan, tan libres. Ahora, definitivamente un femicida puede elegir, digamos, elige esa situación, ¿no? O sea, considera a la mujer una cosa, algo de su propiedad, alguna cuestión de ese estilo. Entonces, o sea, tranquilamente esa persona podría tener otra actitud. Pero bueno, no nos vamos a meter en términos legales, que no es lo mío, digamos, no me quiero hacer un embrollo con esto, pero sí quiero que resaltemos que es el libre albedrío, ¿no? Es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y de tomar sus propias decisiones. Hasta acá es lo que les estoy diciendo, ¿no? El concepto es comúnmente usado y tiene connotaciones objetivas al indicar la realización de una acción por un agente no condicionado, íntegramente ligado por factores precedentes y subjetivos en el cual la percepción de la acción del agente fue inducida por su propia voluntad. Es decir, en el caso de Barreda lo que hubo es un tribunal que juzgó si esa persona fue libre cuando actuó de esa manera que actuó y lo encontró responsable en su accionar, ¿no? Esta persona podía haber elegido no actuar como actuó, ¿no? Tenía conciencia de de la aberración que estaba haciendo, ¿no? Entonces ahí puede ser encarcelado. Si no tenía conciencia, si estaba enajenado, por ejemplo, va a un manicomio o a algún lugar así, ¿no? Ahora, de alguna forma, el libre albedrío suele estar en oposición a las reglas, dice el diablo, ¿no? En el monólogo que, digamos, que hace en El abogado del diablo. Dice, Dios le da al hombre instintos. Le da un don extraordinario, ¿no? Los instintos. ¿Y luego qué? ¿Qué hace? ¿No? Por diversión pone las reglas en oposición. Y dice, mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no disfrutes. Y dice, es un sádico este Dios. O sea, ¿cómo te va a poner las reglas? O sea, esto ya lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero tiene esta cuestión de punto, ¿cómo se llama? Casi sádico, ¿no?